mundo inmobiliario. Se encuentra con nosotros Eduardo Torres, director ejecutivo de AI 360 México. Querido Eduardo, gracias por conversar con nosotros. ¿Cuál es el panorama en este ya bien iniciado 2022? Prácticamente estamos terminando el primer trimestre. ¿Cuál es el panorama del sector vivienda? Luis, qué gusto estar contigo. Muchas gracias por invitarme a tu programa, como siempre. Pues mira, déjame platicarte que 2021 fue un año realmente de retos en el que esperábamos que estuviéramos saliendo de un muy difícil 2020 y la verdad es que los retos no acabaron. Tuvimos en el entorno pues algunos elementos que siguieron pesando sobre el mercado. La debilidad en la recuperación, por un lado, el segundo año de la pandemia, algunos trimestres en franca recesión, como el cuarto trimestre. Tuvimos, sin embargo, algunos elementos también positivos, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, que las tasas de interés, a pesar de que las tasas de referencia o las tasas de corto plazo empezaron a subir, las tasas hipotecarias se han mantenido relativamente estables, con un incremento bastante modesto, por lo menos hasta el final del año pasado, y eso ayudó a mantener, digamos, cierta estabilidad en las condiciones del financiamiento de la vivienda. Y eso ayudó mucho al mercado. También, pero no va a seguir así, va a subir necesariamente. Seguro. Sin embargo, me parece que es importante ver que sigue siendo un buen momento para comprar vivienda y te digo por qué. Los precios efectivamente van a subir de manera importante a lo largo de 2022. Hay un elemento que sigue pesando y es derivado de la pandemia y de esta incertidumbre. Los precios de algunos materiales se han venido encareciendo de una manera muy significativa, ¿no? Que el acero, pero no únicamente el acero. También algunos insumos que son fundamentales para la construcción y que son fundamentalmente importados y al interrumpirse la cadena de suministro, la verdad es que pues, se ha padecido muchísimo en la industria para construir las viviendas. Entonces, tiempos de entrega y costos se han venido han venido cambiando, ¿no? Se han alargado los tiempos de entrega y los costos se han venido incrementando de una manera significativa. Entonces, me parece que eso lo vamos a seguir viendo a lo largo de este año y creemos que va a tener un impacto importante. Pero déjame decirte que para el comprador creo que sigue siendo un buen momento en el sentido de que la vivienda es un refugio ante la incertidumbre y permite, cuando lo ves en el tiempo, permite un activo que no pierde su valor y que te permite protegerte y compara muy bien contra otros instrumentos de ahorro como podría ser un bono de deuda, ¿no? Totalmente, sin duda estos factores harán que crezca el precio de la vivienda, que aumente el precio de la vivienda este 2022, sin duda 2023, pero hoy todavía es momento, coincido contigo, todavía hay tasas de interés que se asemejan a las que teníamos hace algunos años, hablo de 2020, 2021, que han sido tasas de interés históricas muy bajas para créditos hipotecarios y bueno, los bancos siguen compitiendo todavía a pesar de que ya aumentó la tasa de referencia y todo esto que decías de la cadena de suministro, pero bueno, exhortar a la audiencia que pues compre ahora, porque si compran a finales de este año sin duda será más caro, mi querido Eduardo. Y acaban ustedes justamente de dar un reporte o elaborar un reporte sobre las 30 ciudades que tendrán mayor crecimiento en el mercado inmobiliario en los próximos 10 años. Cuéntanos un poco de este reporte, por favor. Claro que sí, Luis. Mira, efectivamente, yo creo que más allá de la coyuntura hay que ver cuál es el potencial de crecimiento del mercado de vivienda en México. Me parece que eso es fundamental para no quedarnos atorados en una discusión de, oye, si debo construir vivienda, si debo comprar o no. Mejor entendamos cuáles son las fuerzas que están guiando el crecimiento en México y dónde va a haber más necesidad y oportunidad de comprar vivienda y dónde los precios están dando una señal muy clara de que hace falta vivienda o que está creciendo el mercado. Derivado de algunas visitas que estábamos haciendo a algunas plazas, visitando desarrollos, pues realmente nos dimos cuenta que México crece a distintas velocidades. Eso hay que entenderlo. No, México es un mosaico de mercados inmobiliarios, bueno, para efectos del mundo inmobiliario, pero
y entonces lo que se nos hizo muy interesante fue entender qué explica esta dinámica y hacia dónde nos va a llevar. Entonces, construimos este estudio pensando en las ciudades que pueden tener mayor impulso y por qué, en dónde están, cuántas son, cuánto van a crecer y cuáles son los factores que las van a hacer crecer. Y encontramos que hay básicamente 4 grandes motores que van a explicar el crecimiento o que están detrás del crecimiento de las ciudades en este momento. Y tienen que ver, desde luego, con el impulso de la actividad económica. Esos motores tienen que ver con, la necesidad de ofrecer servicios a centros urbanos. Estamos hablando del crecimiento horizontal de la mancha urbana que tenemos. Deberíamos tener un crecimiento vertical, pero como no lo tenemos por distintas razones, lo que estamos viendo es un crecimiento más horizontal y donde el reto y la oportunidad es llevar servicios a esas zonas. Y hoy estamos viendo urbana, ¿no? Debería de detenerse este crecimiento horizontal y promoverse el vertical. Totalmente de acuerdo contigo, y aprovechar pues los servicios que ya tenemos y mejorarlos en las zonas que ya se tienen, mi querido Eduardo. Pero bueno, pues ese se supone que debería ser los planes de desarrollo urbano que tuvieran las ciudades. Hablas de 4 grandes motores. ¿Cuáles son esas ciudades? Exacto. Fíjate que lo apasionante, antes de irme a los otros, algo apasionante en estas ciudades que han sido tradicionalmente ciudades dormitorios y donde les faltan muchos servicios, es que la gente al final hace su vida ahí y va desarrollando sus familias y sus ingresos en la zona, o no se quiere mover de la zona, aunque tenga que recorrer distancias relativamente largas. Y entonces los precios de vivienda van mejorando y la gente, a medida que se posiciona ahí, va comprando viviendas de cada vez mayor valor. Algo sorprendente, como en algunos segmentos que tradicionalmente eran dormitorios, hoy tenemos vivienda media y residencial y unos conjuntos mejores de lo que tú hubieras imaginado. Ahora, los siguientes motores tienen que ver básicamente con el sector exportador. Léase, ciudades que están en la frontera, que me parece que van a crecer muchísimo. Hoy hablamos de la frontera como una zona de guerra, de crimen y de homicidios y de... Pero la verdad nombres, es que... Nos tienes en ascuas, danos los nombres. ¿Qué ciudades? Esos 4 motores, ¿qué ciudades son? Bueno, es que son 30 ciudades, pero bueno, pensemos en la frontera. Oye, Tijuana va a crecer muchísimo. Las ciudades que son fronterizas con Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Monterrey. Sí, digamos, tenemos por un lado las ciudades que son tradicionales, que conocemos. Monterrey va a seguir jugando de una manera importante, pero sobre todo las ciudades de la zona metropolitana de Monterrey, algunas de ellas. Por ejemplo, Pesquería. Resulta que Pesquería, con la planta de Kia que se abrió hace apenas 5 años, ha venido creciendo de una manera brutal. Y el crecimiento que ha tenido realmente es difícil de controlar. Hace 20 años tenía 15,000 personas, hoy tienen cerca de 200,000 personas Pesquería, y así te puedo decir, de las 6 de las ciudades más importantes de la zona metropolitana de Monterrey han tenido un crecimiento espectacular y están entre las 20 primeras del país. Pero decía yo de los otros motores, porque no nos va a dar tiempo de platicar todo el estudio. Nos quedan 20 segundos. Los otros motores, ¿cuáles serán? Y hay que los otros motores tienen que ver con la industria y el turismo, que son también al final, en buena medida, ligados al mercado externo. Hay grandes oportunidades en esos mercados y yo estoy encantado de poderte platicar con más detalles sobre cada una de ellas. El estudio realmente está muy interesante. Y lo otro que hicimos fue llevar a una granularidad de colonia dónde están las oportunidades en cada una de esas ciudades, por precios de vivienda y precios del suelo. Mi querido Eduardo, vamos a comprometer, si nos haces favor, para que estemos en una entrevista de Charlando con Inverpresarios, que usted la puede encontrar en mi canal, por supuesto, y en las redes sociales, en la que hablamos de manera más desahogada, porque aquí en radio el tiempo nos apremia. Así es de que esté pendiente de esta entrevista que le haremos a Eduardo Torres en Charlando con Inverpresarios. Gracias, Eduardo, director ejecutivo de AI 360 México. Gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Continuamos.